Hemos mencionado que, bueno, las cadenas tienen por el tema de C, pues una cosa aparte. Entonces vamos a hablar sobre ellas y vamos a entender un poco mejor este tema. Bueno, primero ya hablamos sobre el array. Habíamos dicho que esto tiene mucha relación porque pues solamente teníamos los chars en principio por C, ¿no? Y por el tema de C, entonces tenemos que contemplar todas estas formas de trabajar con ello. Entonces, primero vamos a definir, así como hicimos con el entero en su momento. Vamos a hablar ahora sobre el char. Entonces nosotros tenemos un char y le ponemos aquí la letra C, por ejemplo, y terminamos con punto y coma. Esta es la definición de un char, ¿no? Entonces, si queremos colocarle un valor, pues lo único que hacemos es esto. Colocar aquí, por ejemplo, la letra A. Si ejecutamos esto, pues bueno, vamos a ver que todo está sin problemas. Vamos a mandar a imprimir, ponemos out y ponemos que queremos mostrar C. ¿Ok? Le damos clic, le damos OK y vemos el resultado que es la letra A. Es char, es para eso, es para guardar un carácter. Bueno, en este caso nosotros si colocamos o hacemos el cambio para el tema del array, pues bueno, en teoría deberíamos poder hacer esto. ¿Vale? Así lo habíamos dicho. Y en este caso nosotros tenemos la letra A. Si a esto le damos ejecutar, ¿ok? Vemos que, bueno, aquí nos sale un error. ¿Qué es lo que sucede? Al cambiar esto de un char a un array de chars, en realidad esto nos va a solicitar este cambio. Ponemos doble comilla. Si le damos a ejecutar, vemos que ya no hay ningún problema. Aunque sea solamente una letra por haber cambiado el tema de los corchetes, bueno, pues el char cambia su naturaleza, podemos decirlo, ¿no? Entonces, tenemos aquí estas comillas dobles, ahora en lugar de las comillas simples. Y ahora y entonces ya podemos colocar aquí, por ejemplo, un hola mundo, por ejemplo. Si hacemos esto, le damos en ejecutar, vemos que no hay ningún problema. Estamos mandando a imprimir el array de chars y simplemente es toda la cadena. Ahí está, esto es muy sencillo, pero viene lo interesante. Nosotros podemos no solamente acceder, como al final es un arreglo, esto es importante, podemos acceder, por ejemplo, a la posición 6 y le vamos a dar a ejecutar para mandar a imprimir. Ya no queremos toda la cadena o todo en realidad el array, queremos solamente una posición y accedemos mediante los corchetes y colocando un índice. En este caso es la 6. Si ponemos, por ejemplo, en este caso 0, 1, 2, 3, 4, la posición podemos decir 4, vamos a darle en ejecutar. ¿Ok? Vemos que no se muestra nada. En realidad es porque hay un espacio. En la cadena hay un espacio. Entonces, eso es en realidad lo interesante, porque vemos que las cadenas en realidad se está haciendo complejo al usar una cadena, cuando en otros lenguajes de programación no es. Pero bueno, es que así funciona. Y esto es porque, decíamos, es una extensión de lo que teníamos en C. Por eso es que vamos a encontrarnos con ese detalle. Otra cosa, por ejemplo, también al tener este tipo de operaciones es que yo, por ejemplo, aquí a C le puedo apoyarme en una instrucción que es strlen, ¿ok? Abrimos, cerramos paréntesis y adentro colocamos, por ejemplo, C. Vemos cómo cambia el color de las letras, de las palabras. Le damos aquí ejecutar y lo que nos arroja aquí es un número 12. Este 12 lo que quiere decir es el tamaño. Si vemos es string len o tamaño de la cadena. Por eso lo podemos empezar a ver. Y son cosas que vamos a empezar a ver, por ejemplo, porque decíamos, al final el char también es parte de lo que tenemos aquí disponible. Por ejemplo, yo voy a definir aquí ahora otra cadena. Esta cadena la vamos a llamar B. Abrimos corchetes y lo mismo vamos a hacer. Vamos a poner aquí que sea hola mundo. La única diferencia, como vemos, es que la H aquí es mayúscula y aquí es minúscula. Solamente esa es la única diferencia. Todo lo demás se parecen. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a combinar esto que hemos hecho con un if, la instrucción if que ya conocemos, el condicional. Vamos a utilizar una instrucción que se llama str de string y comp de comparar, que es cmp, y le pasamos en este caso las cadenas que queremos comparar. Queremos comparar tanto C como B. Entonces queremos compararlas. Y aquí viene algo curioso. ¿Ok? Vamos a poner un else y vamos a mandar a imprimir. ¿Qué vamos a mandar a imprimir? Vamos a mandar a imprimir out. En este caso diríamos que si se cumple la condición son iguales, ¿no? Entonces vamos a mandar a imprimir y ponemos iguales. Y en el caso de que no se cumpla, pues simplemente mandamos a imprimir pues lo contrario. Podemos poner diferentes. Ahí está. Ponemos punto y coma. Entonces guardamos, ejecutamos
Ok, bueno, aquí me sale un error, vamos a ver dónde está. Ah, aquí me faltó el punto y coma, cierto. Vamos a ejecutar de nueva cuenta. Y nos dice que son iguales, pero es mentira. O sea, estas no son iguales, las H son diferentes. Entonces, en realidad lo que sucede es que no estamos diciendo del todo cómo funciona este string comp. Es curioso porque en realidad no trabaja así. Directamente lo que debemos de hacer es que string comp nos regresa números, nos regresa un uno, un -1 o un cero. Cuando nos regresa el cero es cuando en realidad son iguales. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí esto del cero, yo necesito hacer la comparación con cero, no solamente la instrucción. Por eso es que el manejo de cadenas que luego tiene Python, otro lenguaje de programación, y de repente cuando alguien viene de C, pues se sorprende, ¿no? Porque es mucho más sencillo que esto. Si vemos aquí, nos está regresando un cero y sí, son diferentes, pero ahora sí estamos seguros de esto. Si yo pongo esto, por ejemplo, aquí iguales, ponemos hola mundo y hola mundo iguales, pero ejecutamos esto, vamos a ejecutarlo, vemos que nos dice que son diferentes, como estaba la función, como estaba la condición, perdón. ¿Por qué? Porque en realidad no son iguales, o sea, esto no debería de ser. Entonces, lo que hacemos aquí es preguntar por cero, porque si son iguales, esto nos va a regresar un cero. Entonces, cero es igual a cero, pues sí, y estaríamos entrando aquí, a esta parte. Vamos a darle en ejecutar y vemos que ahora sí nos regresa iguales. Y cuando cambiamos, por ejemplo, simplemente, por ejemplo, la letra, vamos a darle aquí, le damos a ejecutar, sí nos dice que son diferentes. Entonces sí coincide. Y como vemos, bueno, esto se eleva en cuestión de complejidad, porque obviamente estamos usando el char, lo que decíamos, lo que teníamos en C, ¿vale? Pero bueno, sabemos ahora que existe el string y de repente en algunas partes lo estaremos utilizando de todas maneras. Pero no podemos dejar de ver este tipo de retos, por decirlo, de complejidades que son parte de C y en este caso también de C++.